Trump logró lo que quería. China está colapsando. Vamos a ver qué pasa acá, qué va a decir el señor Daniel Lacache. El video acá está en la descripción para que conozca su canal y vamos a ver qué está pasando con China entonces. Ola de quiebras en China. Ola de quiebras, mira. Uno de los factores más importantes de cara a la negociación de las trabas comerciales y de los acuerdos comerciales es el hecho de que la ola de quiebras que se estaba dando en China se está acelerando, ojo, y no viene por los aranceles, ya venía de mucho antes. Vamos a analizar qué es lo que está pasando, cuáles son las fortalezas. Entonces, ¿será que Trump fue catalizador que aumentó las olas que ya estaban pasando? ¿Cuáles son las debilidades? ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Y por qué es tan importante para el mundo? Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por seguirme, gracias por suscribiros, por dejar vuestros comentarios y por darle un me gusta a este vídeo. El nuevo orden económico mundial es el título de mi nuevo libro, disponible ya para... Mira, qué interesante. Voy a buscarlo después en Amazon, ver si para todos en encuentro por cualquiera allá. de las tiendas Porque acá, bueno, acá desde Brasil tienen que comprar así, ¿no? online que más os gusten. El nuevo orden económico mundial explica exactamente qué es lo que está ocurriendo en este entorno tan convulso económico, financiero, monetario y político. Ola de quiebras en China. Uno de los grandes temas que normalmente saltan cuando hay una crisis económica es el de las quiebras, ¿verdad? Vemos en cualquier economía desarrollada cómo la información sobre los créditos de difícil cobro, sobre las empresas que entran en quiebra o que tienen que reestructurar su endeudamiento, etcétera, son elementos esenciales para saber la estabilidad y la fortaleza de una economía. El hecho de que la economía china sea una economía tan controlada, tan intervenida y en la que hay tan poca transparencia, nos lleva muchas veces a ignorar algunos de los factores de debilidad de esa economía china, que tiene enormes fortalezas, por supuesto, eso no lo podemos negar, la tecnología, el crecimiento económico y todos esos factores que nadie puede negar. Pero ha habido un cambio muy relevante en un periodo de crecimiento global, que ha venido por distintos factores y todos a la vez. Factor número 1. El sector inmobiliario. El sector inmobiliario entró en barrena cuando el nivel de exceso de capacidad productiva se unió a la ralentización, no de la demanda, sino el desplome de la demanda y una situación de las empresas constructoras y las empresas inmobiliarias en las que el nivel de endeudamiento era tan elevado que era imposible de acometer una reestructuración relativamente indolora. Muchas veces los ciudadanos de España y de Estados Unidos y de otros países que nos siguen, nos hablan de la crisis subprime, las hipotecas basura, nos hablan de los famosos pagarés que no se cumplieron, las acciones preferentes, os acordaréis de todos esos factores como elementos de demostración de una crisis. Para que os hagáis una idea, en China, lo que ha ocurrido con el papel comercial de los emisores de las empresas inmobiliarias ha sido exactamente igual a una crisis de la magnitud de la crisis subprime en Estados Unidos o de las preferentes o de otros elementos similares en el sector inmobiliario en otros países de nuestro entorno. Eso que ya habíamos escuchado de antes, que ya venía, porque, bueno, pasó algo de eso el año pasado, después otro año pasó lo mismo, bueno, de varios lugares que hubo problemas inmobiliarios y que tenía construcciones que ya nadie comprado, todo eso. Pasa es que teniendo un sistema financiero que está cerrado, opaco y que además no tiene la suficiente información, obviamente eso no ha generado la alarma que genera en países con sistemas financieros totalmente abiertos. Pero también es importante entender que la ralentización de la economía china viene precisamente de la acumulación de sobrecapacidad en los sectores productivos y no solamente en el sector inmobiliario, que históricamente se aumentaba, se subvencionaba esa sobrecapacidad y luego se exportaba, ¿vale? Y se exportaba al resto del mundo, también a Estados Unidos. Y ha habido un cambio, que es que esa carrera para quedarse quieto, se llama de hecho estrategia de correr para estarse quieto, de aumentar sobrecapacidad o producir muchas cosas que se subvencione y se reduzcan los riesgos y los costes para esos productores esperando que lo puedan vender en el exterior, pues hay un punto en el que deja de funcionar, que aunque exportes mucho, sigues entrando en problemas de capital circulante, es decir, te cuesta más mantener la producción de lo que supone no llevarla a cabo. Es decir, el capital circulante te come los beneficios que vas generando por las ventas que todavía puedes hacer, aunque sean ventas robustas. Aquí hay un elemento importante y vamos a ver varios factores. Número 1.
The Economist ya reflejaba a finales del año 2024 que los productores del sector industrial se estaban quebrando, uno detrás de otro. El nivel Mira, de sobrecapacidad es en 2021. está llevando a un aumento brutal de las quiebras del sector manufacturero. Este artículo lo que muestra es además el efecto sobre el resto del sector manufacturero global. China aumenta masivamente la sobrecapacidad, las empresas manufactureras entran en un dominó de quiebras, el gobierno las ayuda y las subvenciona para que no se destruya o se hunda la economía, y entonces las empresas tienen que vender mucho más fuera, sea como sea, para sobrevivir. Bien. Entonces, medio que el gobierno de China maquilla la realidad sobre allá, ¿no? Uno de los elementos que se comentaba, esto ya viene del año 2024, agosto. Esto es relevante, ¿por qué? Porque, mientras tanto, lo que se reflejaba es que el entorno de aumento de quiebras estaba generando un enorme problema para los inversores globales que habían apostado por China basado en su crecimiento económico, en su mejora de la productividad y en la salida vía tecnología de los problemas del sector inmobiliario. Y claro, lo que se encuentran un montón de inversores es con un sistema que, cuando estás en un sistema abierto, ¿qué es lo que ocurre? En un sistema abierto con seguridad legal, seguridad jurídica, seguridad inversora, el proceso de bancarrota, la limpieza y la reestructuración de la deuda, la división de los resultados para que los inversores en bonos o en acciones estén adecuadamente protegidos, todos esos factores los tenemos relativamente bien conocidos y son potentes y sólidos en las economías capitalistas de libre mercado, en la que el sistema judicial y el sistema político están separados, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que pasa en China? Lo que pasa en China es que todos esos elementos de protección al inversor no están no solamente tan claros, sino que son mucho más complicados. Y aquí otro de los problemas es cómo se están disparando toda esa cantidad de deudas. Claro, toda esa cantidad de deuda que se había emitido esperando que el fuerte crecimiento económico generase un potente elemento de Crecimiento que no vino porque China cada vez crece menos, sigue creciendo, pero antes crecía más de 10% al año, hoy ya no llega ni cerca, ¿no? recuperación del sector manufacturero, pues lo que ha llevado es a lo contrario. Y fijaos en qué sectores, ¿no? Aquí en Bloomberg lo explica, como el sector del acero, los paneles solares, etcétera. Claro, ¿esto de dónde viene? ¿Por qué se ha estado promocionando el exceso de capacidad? Veréis, mira, en China, obviamente, no hay grandes formas para que las corporaciones participen del sistema público. Y es importante entender cómo muchos de los gobiernos locales de China simplemente tienen como efecto de recibir ingresos el sector inmobiliario, es decir, vender suelo. Pero claro, cuando ese suelo ya no se vende, las empresas entran en quiebra, etcétera, todo se convierte en un problema brutal. La deuda local es gigante en un montón de los gobiernos, como podemos ver, muy por encima de lo que son niveles de deuda que consideraríamos alarmantes en Europa o en Estados Unidos, y además esos vehículos de financiación son también elevadísimos con respecto al Producto Interior Bruto. Claro, a medida que se desploman las ventas de suelo para el sector inmobiliario, la deuda de las corporaciones locales y de las administraciones locales y regionales se dispara y los ingresos se desploman. Pero esto es la punta del iceberg, esa es la punta del iceberg. En este informe lo que podemos ver es el cambio absolutamente espectacular que ha habido en el deterioro de lo que es la situación crediticia de las empresas en China. ¿Veréis cómo viene empeorando de manera acelerada desde enero de 2024, mucho antes de que hubiese una guerra comercial? Desde una posición muy potente entre 21, 22, 23, el dominó que ha saltado por el lado del sector inmobiliario, pero también ha saltado en el sector solar, exceso de capacidad, en el sector del acero, exceso de capacidad, en el sector manufacturero, es muy evidente. Aquí lo podemos ver, ¿vale? Deterioro versus mejora de la situación crediticia. Aquí lo podemos ver, un increíble empeoramiento con respecto a la posición previa de otros años. Ahora, si vemos otro factor que a mí me parece esencial, es este, ¿no? Estamos viendo, oye, esto puede pasar en todo el mundo, esto puede pasar en todo el mundo. Bueno, pues vemos aquí lo que son las expectativas de un año en cuanto a quiebras en el G7 y China. Y lo que podemos ver es que las empresas chinas, las expectativas de quiebras, de bancarrotas, superan con mucho al número 2, pero con mucho, porque claro, si veis aquí... Acá sería Japón, acá Italia, acá Germany, Alemania, Francia, mira.
hay un riesgo muy grande entonces de quiebra de las empresas de China. ¿Qué cosa? Hablando de un 30% de Oh, diferencial con respecto al segundo, que es Japón. Y esto aumentar es la en calidad acá. porcentaje, ¿ok? ¿De acuerdo? ¿Vale? Es decir, es el cambio en el riesgo de bancarrotas. Bien, todo esto lo podemos ver comparado con otros países y fijaos comparados pues con Estados Unidos, ¿eh? Y esto ya era antes de lo que ahora llamamos la guerra comercial. Es decir, el gran talón de Aquiles de China que ha identificado la administración Trump es que ya estaba en un proceso de aumento alarmante de bancarrotas corporativas en muchos sectores y que además a China le ha salido como un efecto boomerang con la financiación a países insolventes con lo que es la ruta de la seda. Por lo tanto, viene una enorme cantidad, una avalancha de impagos en los países que se habían financiado con esa famosa ruta de la seda, países que ya de entrada eran, digamos, sospechosos por tener poca credibilidad crediticia y, desde luego, instituciones y sistemas políticos más que debatibles. Por el otro lado, el aumento de quiebras. El aumento de quiebras en distintos sectores, no solamente el inmobiliario. ¿Por qué? Por muerte por capital circulante. Muerte por capital circulante es cuando el coste de producción supera a los ingresos que tú estás generando por vender esa producción. Es decir, que se entra en un proceso que es el de como una maldición. Es decir, si creces, pierdes más dinero. Si te mantienes, continúas perdiendo dinero y si paras, quiebras. ¿De Está jodida China entonces. acuerdo? Es una situación muy típica de economías en las que se ha incentivado la sobrecapacidad con la idea de que eso siempre se iba a absorber o por el exterior o por un crecimiento de la demanda interna que después no se ha dado. Lo hemos visto en todas las economías. Esto no significa que la economía china sea una debilidad absoluta. Demuestra que la economía china no es inmune a todos los errores que se han cometido en Japón, en España, en Estados Unidos, etcétera, y que le está pasando exactamente lo mismo que le pasó a Japón a finales de los años 80 y que le está pasando lo mismo que a tantas economías en las que se incentivó una capacidad productiva completamente desproporcionada con el objetivo de inflar el Producto Interior Bruto y esperando poder enviar toda esa capacidad hacia el exterior vía exportaciones, con un problema que incluso si lo haces, porque las exportaciones siguen siendo robustas, no es suficiente para parar el dominó de quiebras, porque el nivel de sobrecapacidad no solamente se ha ido limpiando, las crisis funcionan en positivo porque se elimina el exceso de capacidad y se reorienta la actividad productiva, pero cuando niegas el problema de exceso de capacidad y se mantiene, entonces resulta que aunque crezcan las exportaciones, las bancarrotas continúan, como hemos visto en esos datos. Por lo tanto, fuerte aumento de las quiebras en China. Esto es muy importante porque puede seguro acelerar un acuerdo comercial con Estados Unidos y, desde luego, muestra que no es cierto que la economía china sea maravillosa, es estupenda en muchísimas cosas, pero no es inmune a todos los excesos que han cometido tantas otras economías en el pasado. La economía china no está asegurada o, digamos, o inmunizada de los errores de exceso de capacidad, de promoción del exceso de capacidad y de promoción de una economía basada en hacer cosas a cualquier coste y de cualquier manera, esperando que en el futuro el mundo absorba ese riesgo. Vamos a seguir este tema porque es esencial para que haya un acuerdo comercial positivo para todo el mundo y rápido. No te engañes. Qué interesante, entonces. Qué cosa. Bueno, hay varios medios que dicen, bueno, que China está todo bien, que va a aguantar pelearse contra Estados Unidos, pero acá, Daniel Akash, el economista acá, Daniel Akash le pone que no, no es posible. Bueno, vamos a ver qué dice la gente acá en los comentarios. Al fin, un economista que no crea que China o Rusia son la salvación del mundo. Los hispanos que apoyan a China y odian a Estados Unidos aún viviendo aquí han de estar tristes con esta noticia. El señor es genial, explica de forma magnífica, gran economista, doy gracias a Dios por haber encontrado la información, no se puede menos que sonreír cuando la gente se autocomplace, cuando se le hace escuchar lo que le gusta escuchar, las verdades completas duelen, qué clase magistral. Hola señor Daniel, me encanta verlo y bueno, y me creé que su canal he aprendido porque yo no sabía mucho de economía, muy bien, realmente muy bueno acá. Me encantó su análisis. am, Acá Daniel, muchas gracias. Bueno, la gente le encanta, le escuchan de varios lados. Mira, acá desde Florida. Y
parece que la cosa en China acá va de mal a peor. Entonces, posiblemente Trump tiene razón de lo que está haciendo porque va a ayudar a ganar su guerra comercial en contra de China, posiblemente. ¿Qué piensan ustedes? Deja los comentarios. Yo soy Santiago Brazuca del sur de Brasil y trato juntamente con ustedes de entender todo eso.